Buenas noches, hermanos. Hoy el Señor nos bendice. Vamos a hacer una reflexión para animarnos. El tema que yo compartiré con ustedes se llama Ánimo, levántate, que Jesús te llama. Todos los que estamos acá sabemos que nos hemos encontrado con Jesús y que le hemos dado un sí para poder seguirlo. Pero se hace necesario que nos animemos para poder revisar nuestro camino de conversión. Para ello voy a compartir hoy la reflexión siguiendo y meditando el pasaje de Bartimeo. Y lo vamos a hacer en tres dimensiones. Primero, en el ser llamados por Jesús. Segundo, las actitudes que nosotros tomamos en nuestro camino de conversión. Y tercero, el encuentro de Bartimeo con Jesús. Para ello voy a comenzar contándoles. Todos sabemos que Jesús en su vida pública lo que hizo fue hacer tres cosas: sanar, liberar y transformar las vidas. Y qué mejor ver la transformación y el proceso que Bartimeo pudo tener producto de ese encuentro personal con Jesús. Nosotros sabemos que la palabra nos cuenta que se dieron sanaciones de la misma enfermedad, pero en condiciones diferentes. El primero es aquel ciego que los discípulos le preguntaron que si su ceguera era producto del pecado de sus padres. Y Jesús le contestó que no, que era para gloria de Dios. El segundo tiene que ver con aquel ciego que Jesús le pidió que se pusiera lodo en sus ojos para luego ser sanado. Y tercero, Bartimeo, aquel hombre que estaba en el lugar exacto y escuchó la voz del Señor y fue persistente. Vemos que vamos a analizar que Bartimeo no permitió ser silenciado por la muchedumbre. En aras de esa situación, todos sabemos que estamos necesitados de cambios para poder vivir una verdadera conversión. Pero para ello necesitamos tener actitudes, ¿verdad? Tenemos que hacer acciones, tenemos que hacer esfuerzos, tenemos que abandonar, tenemos que clamar a nuestro Señor Jesús para que nos ayude, para que nos regale su Espíritu. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando de ser llamados, es de atender. Nosotros sabemos que Jesús, cuando buscó a los 12, como nos ha buscado a ustedes y a mí, nos llamó para dos cosas: para estar con Él y para ser enviados. Y aquí nosotros podemos ver perfectamente que para ser enviados, primero tenemos que ser discípulos, ¿verdad? Ser discípulos significa hacer lo que hace Jesús, pensarlo como pensaba Jesús, ser misericordiosos, aprender a perdonar. Y nosotros podemos darnos cuenta realmente que no es una cosa difícil, pero que quiere esfuerzo, ¿verdad? Nosotros vemos cómo Bartimeo, al escuchar la voz del Señor, lo primero que hizo fue levantarse, animarse, ¿verdad? A querer tener ese encuentro personal con Jesús para después poderlo seguir. Y vemos nosotros que ser llamados también tiene que ver con algo. Todos conocemos las estaciones de servicio, las gasolineras. ¿Para qué las ocupamos? Cuando sentimos la necesidad que nuestro carro se quedó sin gasolina, vamos y buscamos y nos la llenamos y luego nos olvidamos. Luego volvemos otra vez al sentir la necesidad. Un discípulo no puede tener una relación con Jesús así, solo cuando siente la necesidad. Un discípulo debe estar permanentemente al lado de Jesús. Y por eso también nosotros podemos ver que en ese camino de ese llamado, de repente podemos asumir la actitud de querer ser nada más muchedumbre. La muchedumbre pues está cerca de Jesús, pero no con pensamientos de ser discípulos y de ser apóstoles. De la misma manera podemos querer ser oyentes nada más y no creyentes, porque el creyente le cree que Jesús se subió a esa cruz por ti y por mí. Qué bendición el que el Señor nos pueda permitir tomar conciencia de eso para querer cambiar nuestras actitudes. También debemos, como discípulos y como apóstoles, ante ese llamado,
nosotros debemos de recordarnos perfectamente que en los documentos de la iglesia, específicamente en Aparecida, en el numeral 161 dice que la iglesia es comunión de amor, ¿verdad? Luego dice que es seguidora de Cristo. Y luego dice servidora de la humanidad. Por eso es que hoy queremos pues hacer esa revisión de vida, cómo estamos en nuestro camino de conversión ante ese llamado. De la misma manera, qué actitudes nosotros podemos tomar, ¿verdad? En este camino de la conversión. Y aquí hay que reconocer qué hizo Bartimeo. Bartimeo oyó la voz de Jesús, ¿verdad? Oyó esa voz que pasaba por ahí y sintió ese deseo, esa necesidad. Bartimeo era un necesitado de Jesús, como lo eres tú, como lo soy yo. Ante esa situación, ¿qué hizo? Se levantó, dice, ¿verdad? Arrojó su manto. Y vemos nosotros que eso es esa parte humana que necesitamos hacer nosotros, ¿verdad? Bartimeo también nos da ese ejemplo de tener que abandonar nuestra vida, tener que hacer cambios como proceso de nuestra conversión. Y entonces nosotros podemos darnos cuenta que el mundo puede estar queriéndonos callar. La muchedumbre quería callar a Bartimeo, pero Bartimeo, ¿cuál fue su actitud? Él gritaba más: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Fue persistente. No permitió. ¿Qué puede hoy actualmente en este mundo querernos silenciar, hermanos? Tenemos que revisar nuestra vida, que tenemos que abandonar como lo hizo Bartimeo. Abandonó su capa que significó mucho para Bartimeo. La capa le significaba la representación del dolor, de cuidarse de la lluvia, del sol, de recoger limosna, ¿verdad? Hoy Jesús lo mismo que le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que haga yo por ti? Hoy en esta tarde, hermanos, Jesús te dice: ¿qué quieres que haga yo por ti? ¿Qué tienes que abandonar? ¿Verdad? La revisión de nuestra vida tiene que ir bajo esas dos preguntas, orientadas de qué tengo que arrepentirme, qué tengo que abandonar, qué actitud no me permite, cómo el mundo a través de tanta situación hoy me puede estar callando. Y Bartimeo, en su encuentro con Jesús, ¿qué hizo? Animarse, ¿verdad? Levantarse, arrojar. Lo que podemos darnos cuenta es que son actitudes, son verbos, son acciones, queridos hermanos, los que nosotros tenemos que tomar. Por eso hoy en esta tarde yo quiero decirles: miren su mano tiene 5 dedos. Aquí ustedes pueden tener perfectamente las 5 actitudes de Bartimeo. Primero, se levantó. Segundo, fue hacia el Señor. Tercero, abandonó su capa. Cuarto, permitió que Jesús lo sanara. Y 5, lo siguió. Vean su mano. 5 actitudes del camino de conversión. ¿Para qué? Para poder seguir a Jesús. Vamos en esta oportunidad a darle gracias al Señor, ¿verdad? Gracias, Señor, por esta tarde, por esta meditación, por este momento especial, Señor, donde nos haces esa pregunta: ¿qué quieres que haga yo por ti? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Qué tenemos que abandonar? La verdad es, Señor Jesús, danos espíritu para poder asumir esas actitudes, de animarnos, de levantarnos, de arrojar, de permitir que nos sanes y de poder seguirte. Gracias, Señor. Hoy yo, hermano, te digo a ti: ánimo, levántate, que Jesús te llama.